acerca del matrimonio, tocando algunos temas, y quisiera, para introducir, recordar algunas de estas cosas que el texto nos dice, el texto bíblico. Y Génesis 2:24 nos plantea el principio de lo que es el matrimonio. Y uno de los elementos que como creyentes, comprendiendo de mejor manera el propósito que Dios tiene para el matrimonio, debemos buscar es llegar a completar en el desarrollo del matrimonio esa unidad que es como el fin al cual como matrimonio se dispone nuestras vidas. Normalmente podemos nada más dar una mirada a nuestro alrededor y darnos cuenta que la situación que vive la humanidad frente al concepto del matrimonio está muy por debajo de la norma bíblica, muy por debajo de lo que la Escritura plantea, muy por debajo de lo que nosotros como creyentes debemos tener como propósito. Aún lamentablemente encontramos a cristianos que no tienen claridad acerca de la vida matrimonial, como que se ha asumido ciertas prácticas, se ha adaptado a ciertas cosas más por imitación de lo que ven, de lo que los rodea, que verdaderamente acercarse a la Escritura y extraer de ella qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de meditar en lo que la Escritura nos enseña, pues encontramos una distancia bastante amplia entre el concepto bíblico del matrimonio, entre lo que Dios quiere que nosotros vivamos en la experiencia del matrimonio, que lo que normalmente vivimos. El texto que leíamos de Efesios capítulo 5, el versículo 29 al versículo 32, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El versículo 31 y el versículo 24 de Génesis 2 es lo que el apóstol Pablo está citando de cómo el matrimonio, dentro del propósito de Dios, es la manera en cómo se debe desarrollar la verdadera unidad matrimonial. Dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Podemos identificar en términos generales por lo menos esos tres elementos que deben ser recordados y reconocidos, entendiendo que todo lo que nosotros emprendamos en pro de ajustarnos a lo que la Escritura dice, pues es tomado de parte del Señor como una buena labor. Y dice el libro de Proverbios capítulo 14 verso 23 que en toda labor hay fruto. Así que si nosotros ponemos en marcha el propósito de ajustar nuestro matrimonio a lo que Dios establece, Dios respaldará ese propósito y hará que nosotros podamos recibir el fruto, el beneficio de un matrimonio que no va a ser un viaje tortuoso, quizás una carga, sino más bien que encontraremos en el matrimonio un deleite, ya que además de una buena convivencia, un buen entorno familiar, a través de los buenos matrimonios nosotros estamos honrando y dando gloria al Señor. Así que como matrimonios debemos entender que el propósito que nosotros buscamos es crecer cada vez más a la imagen que Dios ha diseñado para él.
Esto es importante porque como iglesia debemos animarnos a trabajar en un asunto que es importante, dado que también derivado de eso vamos a dar un buen ejemplo a aquellos que vienen tras nosotros. Si miramos, lamentablemente hoy se habla tan mal del matrimonio que cuando uno habla con un joven sobre el matrimonio, no quieren casarse, no quieren comprometerse, evaden tal responsabilidad o compromiso, quieren vivir una vida quizás alejada de ese compromiso, dado que muchos quizás aún de una forma graciosa desprestigian el valor del matrimonio, se burlan, lo señalan, lo colocan como algo malo, que es una experiencia negativa, que es una experiencia de esclavitud, una cantidad de cosas que aunque a veces produce risa, en realidad lo que está generando es un daño a la imagen de la institución del matrimonio. Así que hay que trabajar en varios aspectos con relación a eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr la unidad en el matrimonio? Bueno, lo primero, vamos a ver 3 cositas por lo menos, como ya lo mencioné. Lo primero es que debemos comprender cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, en Génesis capítulo 2 se nos muestra a partir del verso 18 hasta el 25 la manera en que se plantea. Y aquí se presenta y se explican los conceptos de dejar unirse y luego ser una sola carne. Dejar a padre y madre, unirse a su mujer y llegar a tal grado de unidad de ser una sola carne. Así, según vemos en las Escrituras, hay una sola declaración acerca del matrimonio que Dios incluye 4 veces en la Biblia. Esta misma declaración de Génesis 2:24 y de Efesios 5:31 la vemos en Mateo capítulo 19, versículo 5, y Marcos capítulo 10, versos 7 y 8. Dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Esta única declaración aparece 4 veces, una vez en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Pensaríamos entonces que el pecado, la caída, traería una forma de ver el matrimonio diferente a lo que era antes de la caída, pero en realidad no, porque después de la caída se confirma el hecho de dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne, lo que nos deja ver que esta declaración permanece. Y lo que propone es el propósito que deben tener aquellos hombres y mujeres que entran a formar parte de un matrimonio. No es solamente para el hombre bueno, creado antes de la caída, que es Adán y Eva, sino para aquel pecador que todavía, aún en ese contexto de la caída, debe buscar ese mismo propósito en el matrimonio. Así que esta declaración contiene el plan de Dios para todos los tiempos de cómo lograr un buen matrimonio. Y como ya lo hemos mencionado, esta es una tarea ardua en la cual debemos ser bastante intencionales. No es algo que va a pasar simplemente por inercia, no es algo que va a pasar dejando que las cosas se den, porque si nosotros no colocamos toda nuestra atención y la intención de que nuestros matrimonios se alineen con lo que la Escritura dice, pues nunca va a pasar. Esto no pasa por ósmosis o por cualquier otro elemento, pasa porque nosotros intencionalmente, derivado de que ahora sabemos de qué se trata un buen matrimonio, pues procuramos serlo. Hoy día vemos muchos matrimonios insatisfechos, muchos matrimonios tristes que, aunque quizás permanecen unidos, permanecen conviviendo aún entre cristianos, pues no son matrimonios que han encontrado el deleite y la satisfacción
por el cual fue diseñado el matrimonio. Y la razón principal de esa tristeza, de esa frustración, es la falta de atención a lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio. Así que aquí debemos preguntarnos cuál es entonces ese plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué es lo que involucra el matrimonio según lo que Dios dice en las Escrituras? Bueno, pues a eso es que vamos a ir esta noche y la próxima noche, a tratar de identificar algunos elementos, no todos, porque como ustedes deben saber, la Escritura está bastante nutrida en cuanto a este tema, pero vamos a ver algunos de estos asuntos. Entonces, lo primero que nos muestra el pasaje es dejar a padre y madre. ¿Qué significa dejar a padre y madre? Vamos a comenzar entendiendo qué no significa. No significa que usted debe abandonar a sus padres por completo. No quiere decir que usted deba dejarlos y nunca volver a hablarles y anularlos y bloquearlos. No, eso no significa. Sí, porque hay algunos que se cambian hasta de ciudad, se van al otro lado de la ciudad creyendo que a través de esto están cumpliendo con lo que la Escritura dice. Pero es curioso porque en el contexto de las Escrituras, la vida familiar se da en un mismo entorno, en la casa del Padre. La casa del Padre tiene muchas moradas. Esta es una imagen que se utiliza en las Escrituras para mostrar el comportamiento común que se daba en Israel, donde en la casa del Padre los hijos también construían. Recuerde que las heredades pues se dejaban a los hijos y se distribuían en los hijos, pero era en el mismo entorno de la casa del Padre. Así que no necesariamente tiene que ser que tenga que distanciarse geográficamente para dejar a padre y madre. Dice Mateo 7, versículos 9 al 13, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, no es un asunto de abandono, no es un asunto de distanciamiento geográfico, tampoco nosotros podemos pensar en un simple hecho de dejarles de hablar. No es que ya se cambie toda esa relación de manera radical, cortando toda clase de contacto, sino que es más bien lo que sí significa dejar a padre y madre, quiere decir que se debe establecer con ellos una relación adulta. Ya no es la autoridad de los padres sobre los hijos, sino que ahora están en igual condición. Significa que como esposo o esposa se deben ocupar más de las ideas, de las opiniones y de las prácticas de su cónyuge que de la de sus padres. No es toca preguntarle a mis papás si están de acuerdo, voy a preguntarles a mis papás si hago esto, si hago aquello. No, ya esta clase de situaciones se tiene que discutir como pareja. Los padres ahora son nuestros iguales. No hay una pérdida del respeto, de la honra que siempre debemos tener a nuestros padres, pero ya debemos tratarlos como iguales. Son adultos al igual que nosotros somos adultos. De igual manera, significa que no deben estar esclavizados a sus padres en cuanto a los afectos. No hay que buscar aprobación, ni ayuda, ni consejo de los padres. Se puede escuchar, se les puede pedir cualquier clase de consejo, pero no estamos obligados a cumplir con lo que ellos nos dicen. Ellos no regulan ni controlan nuestra vida.
Significa que se debe eliminar también cualquier actitud mala que se tenga hacia los padres. Significa que se debe dejar de preocupar que su cónyuge cambie solo porque a sus padres no les gusta cómo es su cónyuge. Es que a mis papás no les gusta que cocines así, o que hagas aquello, o que trabajes en esto. La opinión de sus padres no tiene que intervenir en la relación de pareja. Eso es lamentable, pero se ve constantemente una dependencia bastante fuerte de los padres en muchos hombres y muchas mujeres. La relación de pareja entonces tiene una prioridad, ya está por encima de la relación con los padres. Nos debemos preocupar por ser buenos hijos, nos debemos preocupar porque nuestros padres estén bien, pero nuestra mayor preocupación debe ser nuestro cónyuge, esposa o esposo. Si ustedes son padres, la idea es entonces preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden ahí el resto de sus vidas con ustedes, sino para que abandonen el nido y puedan buscar su independencia en su propio matrimonio. Debemos preocuparnos para que nuestros hijos, cuando crezcan, se casen, organicen sus vidas, organicen sus ideas con su cónyuge y no estén siempre dependiendo de los padres. Así que esta es una doble tarea, tanto de soltar el afecto de nuestros padres como a la hora de criar a nuestros hijos con ese mismo propósito. Lo segundo, en cuanto a la relación del matrimonio, es que debe unirse el uno al otro. En este tiempo podemos ver que las parejas parecen casarse con una idea de que si en algún momento su matrimonio no funciona, no es lo que ellos esperan. Si su matrimonio fracasa, pues tienen la opción del divorcio. Muchos se acercan al matrimonio pensando de esa manera. A pesar de que en el altar se hace una promesa de ser fieles hasta la muerte, pero quizás en su mente y en su corazón, más bien tienen la idea preconcebida de decir, si en algún momento los problemas no nos superan o no podemos solucionar algo, pues está la opción de separarnos, dicen algunos hoy día, para no hacernos daño, para darnos libertad, una cantidad de argumentos y excusas que lo único que colocan en evidencia es inmadurez y si no, la forma irresponsable en que la sociedad misma está afrontando un compromiso. Porque cuando viene el compromiso del matrimonio, y bueno, en cualquier clase de compromiso normalmente se tiene esa tendencia a abandonar, pero no debe ser así para nosotros. Nosotros, dice el texto, se unirá a su mujer. Y ese se unirá requiere un ejercicio permanente, constante. Esa unidad no se logra de un día para otro. Esa unidad no es, como a veces pensamos, de la media naranja que encaja perfectamente la una en la otra, sino que muchas veces nos encontramos con media naranja y medio limón o media mandarina que no encaja tan fácilmente, pero que tiene que hacerse un ejercicio para que en ese propósito, en ese proceso, las cosas vayan mejorando, vayan creciendo. Así que el pensamiento que tienen del matrimonio muchas veces se convierte más en una conveniencia, si me conviene o no me conviene casarme, si esto o aquello me va a convenir, qué tan conveniente es este hombre o esta mujer para mis propósitos egoístas. No hay una intención humilde de entregarnos a nuestro cónyuge con el deseo más bien de ofrecer algo a este hombre o a esta mujer, sino que simplemente estamos mirando qué nos ofrece, qué tan buen partido es, cómo yo me puedo beneficiar, qué partido le puedo sacar a esto.
Y es una terrible motivación que nos acerquemos al matrimonio de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, que ese no es su plan. El plan de Dios para el matrimonio es que sea una relación permanente, una relación que perdure. No queriendo decir con esto que va a ser fácil, no queriendo decir con esto que desde el primer día se van a llevar bien y que no van a haber dificultades, ni problemas, ni diferencias. Pero el matrimonio nos ejercita en muchas dinámicas espirituales donde nosotros somos formados cada vez más a la imagen de Cristo. Y eso es lo que a veces perdemos de vista cuando nos casamos. De hecho, cuando nosotros hacemos un análisis un poco más crítico sobre toda relación, sea padres e hijos, sea matrimonial, sea de amistad, sea de iglesia, cada una de estas relaciones con las cuales nosotros tenemos esa cercanía, van a generar en nosotros una exigencia de cambiar, de mejorar, de crecer, de madurar, de negarnos a nosotros mismos, de humillarnos. Y lamentablemente eso es lo que la gente no quiere hoy día. La gente quiere las cosas fáciles. La gente quiere que todo ande como color de rosa y que no haya dificultades en su vida, pero eso no es lo que pasa en la vida real. La vida real nos propone desafíos constantes. Y uno de esos desafíos es la relación de un hombre con una mujer que vienen cada uno de contextos totalmente diferentes, de crianza totalmente diferente, con pensamientos diferentes, con gustos diferentes. Y todo eso se encuentra en el matrimonio. Y aunque a veces se trata de idealizar, llegarán momentos de crisis que no se dan para que nosotros huyamos a los brazos de nuestros padres o corramos abandonando el matrimonio, sino más bien para que los enfrentemos y juntos. Por eso debe unirse el hombre a su mujer y enfrentar cada uno de estos desafíos. Los dos serán una sola carne. Y el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, donde hace referencia al texto de Génesis, en el verso 7 al 9, Él dice en el versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Hay un énfasis en las palabras de Cristo sobre lo que está sucediendo en la pareja, en el matrimonio. Y además de eso, agrega en el versículo 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ese es un elemento sumamente importante. El matrimonio no es cuestión de suerte. Es más bien una elección deliberada. Cuando usted entra al matrimonio, toma una decisión. Y esa decisión es de amar a la persona con la cual usted se ha casado. Decide enamorarse de esa persona cada día, enamorarse de sus defectos, de sus fallas, de sus errores, así como de sus virtudes. Todo esto es lo que nosotros debemos reconocer en el ejercicio matrimonial. No es un asunto de conveniencia, es más bien un asunto de obediencia. Ya me comprometí. No es para huir, no es para salir corriendo. Los hombres tenemos una costumbre un poco incómoda, y es que a veces, por la excusa de no querer pelear, decimos, déjenme un momento, yo salgo y me doy una vueltica y respiro, y hago esto, y abandono el lugar, y dejo a la esposa, a mi mujer, a solas, y yo me voy solo. Eso no se debe hacer. Debemos aprender como hombres a enfrentar estos retos, a buscar solución, a darle un trato. No siempre nosotros vamos a tener la oportunidad de huir, de salir corriendo y de escondernos. Y a veces se va, se da la vuelta y llega
y pareciera como que, bueno, nada pasó, y se sigue la vida, y eso no se soluciona, eso no se cierra, y posteriormente vuelve a aparecer la misma situación, el mismo evento, y otra vez en la misma actitud, y no se enfrenta y no se le da solución. Unirse a su mujer, unirse a su esposo, tiene que ver con obediencia. Ahora, el matrimonio no depende de cuánta suerte tenemos, como dicen algunos. Uy, qué suerte tuvo usted al conseguir a ese hombre o a esa mujer. Usted tuvo mucha suerte. En cambio, a mí me tocó esta o este. Pero lo curioso es que eso mismo están diciendo ellos. Y eso es interesante verlo, porque normalmente desde afuera puede que se vea muy bonito todo, pero desde adentro no sabemos qué está enfrentando cada matrimonio. No se trata de suerte, se trata más bien de cuánto estamos dispuestos y cuánto estamos decididos a trabajar por nuestro matrimonio. Hacer el ejercicio de sentarnos con nuestro cónyuge y tener la valentía de hablar, de dialogar, de conversar, de abrir nuestro corazón y expresar tanto lo que nosotros pensamos como escuchar a nuestro cónyuge en lo que piensa, en lo que vive, en lo que experimenta. Y a veces eso también se pierde de vista en el ejercicio del matrimonio. Ahora, un buen matrimonio está basado más en el compromiso que en lo que sentimos o en la atracción corporal. Así que si nosotros hablamos que el matrimonio se basa más en el compromiso, pues debemos movernos bajo ese principio. No es si siento o no siento. No es si ya después de 20, 30 años de casados, 40 años ya no me atrae lo mismo que me atraía cuando tenía 20, pues usted también ha envejecido, cada uno envejeció desde su lado, así que ese no es el punto aquí. El punto es que hay un compromiso. Nos hemos comprometido en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en la juventud y en la vejez. Así que el matrimonio debe ser entendido de esa manera. Es un pacto, es un contrato inviolable en el cual nosotros estamos ligados, comprometidos. La escritura en Malaquías 2:14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y mire, la mujer de tu pacto. Interesante aquí, porque se está refiriendo a que hubo un compromiso, hubo un pacto. ¿Cuándo? En la juventud. Pero en vez de permanecer, de perseverar en tal pacto a lo largo del tiempo, el reclamo del Señor para con estos hombres es: has sido desleal con ellos. No has permanecido en el pacto, has quebrantado el compromiso. Y eso lo vemos bastante en nuestro tiempo. Es muy regular ver cómo hombres, y tanto hombres como mujeres, que son desleales a este pacto, lo toman de una manera muy superficial. No entienden la profundidad del pacto, porque es un pacto hecho delante de Dios. Y no podemos olvidar que el matrimonio es la primera institución divina. Y cuando nosotros nos casamos, lo hacemos delante del Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 17, ya entonces la advertencia es para con la mujer, y le dice a ella: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así que la advertencia no es solamente para los hombres,
sino para las mujeres también. Hay un pacto que se ha hecho y en ese pacto debemos permanecer. Por lo tanto, cuando dos personas se casan, prometen ser fieles el uno al otro, pase lo que pase. La esposa promete que será fiel a su esposo, aunque él se engorde, se ponga canoso o calvo, comience a usar gafas bifocales, se enferme, pierda su riqueza, su empleo, su atractivo. Y aunque aparezca otro hombre un poco más excitante, más llamativo, al esposo se le llama cuando promete en el matrimonio ser fiel a la esposa, aunque ella pierda su belleza, su atractivo, aunque no sea lo pulcra o ordenada que él creyó que era, o no sea tan sumisa como quisiéramos, aunque no satisfaga sus deseos íntimos completamente, aunque se gaste el dinero de manera necia y sea una mala cocinera, aún a pesar de eso, el esposo ha prometido amarla. El matrimonio entonces significa que el marido y la mujer entran en una relación por la que se aceptan totalmente. Hay una responsabilidad y un compromiso que hace el uno con el otro, sin tener en cuenta los problemas que puedan surgir en medio de todo esto. Podemos decir que en alguna manera el matrimonio es similar a la conversión, es similar a hacer un compromiso en la fe. Cuando una persona se convierte a Cristo, deja su antigua manera de vivir, su propia justicia, sus esfuerzos para salvarse y se entrega a Cristo. Y en ese acto de entrega a Cristo se compromete con Cristo. Y la misma esencia de esa fe salvadora es una entrega personal a Cristo, donde se compromete total a Cristo, a servirle fiel y diligentemente, sin tener en cuenta lo que experimente, lo que sienta, lo que pierda. Se compromete con Cristo y van a surgir problemas en el camino, pero se ha comprometido a permanecer fiel a Cristo. Bueno, de manera similar pasa en el matrimonio. El matrimonio es un compromiso que involucra una entrega total e irrevocable entre dos personas, donde una se entrega a la otra. Así que el matrimonio, según lo que nos dice el Señor, involucra adherirse el uno al otro. Se unirá en enfermedad, en salud, en pobreza, en alegría, en tristeza, en gozo, en dolor, en buenos tiempos, en malos tiempos, en acuerdos y desacuerdos. El matrimonio, según Dios, significa que saben que deberán enfrentar problemas, que deberán muchas veces cambiar de opinión por causa de él o ella, que tendrán que juntos ir delante de la presencia de Dios y buscar dirección de Dios, porque entre los dos no saben cómo resolver algunos problemas y necesitan la dirección divina. Están comprometidos el uno al otro de por vida. Debe adherirse el uno al otro cada día, hoy, mañana y cada día de lo que les resta de vida. Por eso es un ejercicio espiritual en el cual como creyentes debemos crecer y que Dios usa también para nuestra formación. Así que unirse el uno al otro no es tarea fácil, pero es un ejercicio en el cual los matrimonios deben permanecer. Y en esa búsqueda de unirse el uno al otro, llega el tercer nivel, que es el nivel, podemos decir, más alto de esa unidad, y es el llegar a tal nivel, a tal medida, de convertirse en una sola carne. Y esto va mucho más allá de las relaciones sexuales y de la unión física.
Va más allá de solamente esto. Esto hace parte de ese ser una sola carne, pero va mucho más allá de eso. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y Pablo está planteando la idea de que esa persona que se une con una ramera sigue siendo una sola carne, aunque ya no estén íntimamente unidos, pero quedan unidos de una manera espiritual, mística. No podemos perder de vista eso cuando hablamos de nuestro cónyuge. Dentro del matrimonio, las relaciones, entendemos, son santas, son buenas, son hermosas, pero fuera del contexto de dejar a padre y madre, unirse a su mujer, ser una sola carne, las relaciones íntimas son degradantes y pecaminosas. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La relación matrimonial, entonces, el unirse en una sola carne involucra más que un acto íntimo, pero también más que un acto simple matrimonial. Es más que la ceremonia matrimonial, es más que firmar un documento en una notaría. No sé si aquí le llaman notaría. Sí. Es más que eso. La verdad es que el acto matrimonial es el símbolo o culminación de una unión que es más completa. Es la entrega total de una persona total a otra persona. No es entregarle una sola parte, no es entregarle una área de nuestra vida a la otra persona, es entregar todo. Y ahí es donde a muchos les cuesta. Muchos entran prevenidos al matrimonio y simplemente están abiertos a mostrar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, pero no hay esa libertad en el matrimonio. Como consecuencia, entonces, si la unión más completa no es una realidad, pues el simple acto sexual pierde el sentido. No es solamente esto. Así que una definición de matrimonio es, como mencionaba, una entrega total y un compartir totalmente de la persona total con otra persona hasta la muerte. Y yo sé que hay una redundancia, pero es una redundancia necesaria a la hora de que pensemos en la importancia de entregarnos totalmente a la otra persona. Hay que dejar los temores a un lado. Quizás nos defrauden, pero eso hace parte de la entrega. Quizás no seamos o no sean la persona que creían o creemos que son, pero eso hace parte de la entrega total. Cuando dos personas se casan, el propósito de Dios es que sus cuerpos, sus posesiones, sus percepciones, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus sufrimientos, su fracaso, todo sea compartido. Y si hay algo que le cuesta a los hombres es compartir, hablar, comunicarse. No sé si a las mujeres aquí les pasa, pero se acercan a su esposo y le preguntan, ¿qué tienes? ¿Cuál es la respuesta? Nada, todo está bien. Esa es nuestra respuesta normal, común de los hombres. Y para que una mujer saque dentro del hombre, tiene que hacer un trabajo extraordinario. Porque los hombres por naturaleza somos así, cuadriculados.
¿Cómo está? Bien. Así estemos llevando encima y en el pensamiento muchas cosas. En cambio, usted pregúntele eso a una mujer. El problema es callarla. El asunto es muy diferente. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer? Entender que tanto el esposo como la esposa son un equipo. Cada uno de ellos es un elemento importante que necesita el uno del otro. Lo que cada uno hace debe ser por amor a la otra persona. O por lo menos, no debe ser por desmeritar al otro. El matrimonio no es una competencia a ver quién es mejor. Está el uno por el otro. Debe haber una preocupación por las necesidades de la otra persona, así como me preocupo por las mías. Debo preocuparme por las necesidades de mi cónyuge. Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Proverbios 31:12, le da ella bien. ¿A quién? Pues a su marido. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Los esposos ya no son más dos, sino una sola carne. Y esto se debe manifestar de manera práctica. Se pueda ver, se pueda evidenciar. La esposa es, pero tú nunca me dices que me amas. ¿Y qué dice el hombre? Pero usted sabe que sí la amo. Usted sabe que sí la amo porque le compro comida, le compro ropa, no le hace falta nada. Pero la mujer necesita escuchar, te amo. Y de hecho, por eso el texto le dice al hombre, debe amar a su mujer. Y a la mujer le dice, debe respetar a su marido. Debemos entender cuáles son las necesidades de nuestro cónyuge y ajustarnos a esa necesidad. Dios no desea que solo sea un concepto o una idea inalcanzable, sino que Él desea que sea una realidad en los matrimonios, una intimidad total, profunda, unida. Ese es el plan de Dios para un buen matrimonio. Unirse a tal medida que lleguen a ser una sola carne, una intimidad total, una intimidad profunda. Ahora, no quiere decir que como hay una unidad y intimidad, son igualitos los dos, porque ese es otro problema que muchas veces aparece, que el hombre quiere que la mujer sea como él y la mujer quiere que él sea como ella, que piense igual, que tenga las mismas ideas, que le siga la corriente en todo, pero eso no es el matrimonio. Son dos personas distintas, pero que han entendido que eso es lo que Dios quiere para que se complemente el uno con el otro. Nuestro cuerpo, viéndolo de esa manera física como ejemplo, si el cuerpo de la mujer y el cuerpo de los hombres es diferente, pero se complementa entre ellos. Hay una gran diversidad, pero el uno complementa al otro. Se ven distintos, pero son iguales, pero son distintos. Y esa es la complejidad de lo que nosotros debemos entender en la relación matrimonial cuando hablamos de todo lo demás, no solamente de lo físico. El marido y la mujer pueden ser diferentes en algunos aspectos, pero no deben permitir que esas diferencias sean un obstáculo para que logren unirse, porque el propósito de Dios es esa unidad y esa unión perfecta. Esto no se logra de manera fácil, no es un trabajo sencillo, pero
nosotros debemos, tanto en el ejercicio de la unidad, en identificar cada obstáculo que se quiere levantar para evitar esa unidad. Normalmente nos encontramos con que esos obstáculos, el obstáculo principal para la unidad matrimonial se llama pecado. Es el pecado lo que impide muchas veces que nosotros podamos tener esa libertad, esa confianza, ese crecimiento, esa madurez en la relación matrimonial. El pecado nos atemoriza, nos avergüenza, nos divide. El pecado genera confusión, desorden. Por lo tanto, ya sabemos que el pecado genera todo esto, hay que enfrentarlo. En Génesis 2:25 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Eran una sola carne. Esa desnudez no es, como dicen hoy día, una recomendación para el nudismo. Esto es obvio porque en el momento donde Adán y Eva andaban desnudos, estaban solos. No había nadie más con ellos, era su intimidad. Adán fue el único que vio a Eva desnuda, igualmente Eva a Adán. Ahora, no podemos olvidar también que esto sucede antes de que ellos pequen. Pero luego de que ellos pecan, dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y ahí es donde cosen hojas de higuera y se hacen delantales. Es cuando entra el pecado que ellos comenzaron a cubrirse. Y ese intento de cubrirse era una evidencia de que ellos estaban conscientes de que habían pecado delante de Dios. Y neciamente intentan esconder su pecado. Cubrirse significa un esfuerzo por esconderse el uno del otro. Cuando entra el pecado, su transparencia, su confianza, su libertad y su unidad fueron destruidos. No solamente se quebranta la relación con Dios, sino que se quebranta la relación entre ellos dos. Y es el pecado. El pecado entra y estorba la unidad de Adán y Eva. Y es ese pecado, nuestro propio pecado con el cual luchamos constantemente, lo que entorpece nuestra unidad matrimonial en nuestro tiempo. Y a veces es difícil tratar el pecado de nuestro esposo o esposa. Y nosotros como hombres debemos pastorear a nuestras esposas, escucharlas. Pero nos cuesta muchas veces aceptar que nuestra esposa es pecadora. Queremos que sea perfecta, que no falle. Y cuando nos dice que está luchando con algún pecado, nos escandalizamos. Pero no debe ser así. Debemos estar con ellas para enfrentar toda tentación. Y de igual manera el hombre, cuando el hombre comenta sus debilidades, sus tentaciones, lo que está enfrentando a la mujer no debe escandalizarse, debe ayudar a su esposo con sus luchas. No debe haber temor en eso. Además de que ya están hablando acerca de tal problema. Debemos ser maduros y entendidos. No es fácil, pero debemos ser lo suficientemente maduros para tratar con nuestro pecado y el pecado de nuestro cónyuge. Muchas veces se trae amargura, ingratitud, rencor, ofensas, que no tenemos la libertad de comunicar, de hablar, ni la libertad de decir, es que me ofendiste, me lastimaste con esto, hablaste mal de esto, porque hasta le tiene temor de hablarle a su esposo o a su esposa, porque quién sabe qué me va a decir. Y es derivado de esto que llegamos al punto central, que es el eje de todo matrimonio, que si no está presente, el matrimonio fracasa. Y es entender que en todo matrimonio hay una necesidad, y esa necesidad es de Jesucristo, de nuestro Señor. Si Cristo no está en medio del matrimonio, fracasamos. Porque el matrimonio no es simplemente una buena compañía para pasar un tiempo. El matrimonio debe reflejar a Cristo y a la iglesia.
El matrimonio es una forma de mostrar el amor de Dios a una persona cercana quien nos conoce íntimamente. Así que a través de Jesucristo, lo primero que nosotros debemos reconocer es que debemos llegar a una buena relación con Dios primero antes que con nuestro cónyuge. Si no hay una buena relación con Dios por medio de Jesucristo, pues ninguna otra relación va a funcionar. El profeta Isaías, en capítulo 59 de su libro, el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que lo primero que nosotros debemos hacer es tener una relación con Dios de manera limpia por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No solo necesitamos entrar entonces en una relación buena con Dios por medio de Jesucristo, sino que además de eso, necesitamos que Jesucristo mismo nos ayude a tener una buena relación como pareja, el uno con el otro. Cristo, además de restaurar nuestra comunión con Dios, viene a derribar las barreras que existen entre los hombres. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. De esta manera entendemos que solamente Cristo puede tomar a un hombre y a una mujer, pecadores y egoístas, lograr que dejen a padre y madre y se unan hasta llegar a ser una sola carne. Solamente Cristo puede prosperar esa empresa. Por esa razón, si queremos experimentar esa unidad total que Dios dice que es esencial para un buen matrimonio, debemos acudir a Jesucristo. Él derriba todas estas barreras, Él limpia del pecado, Él nos libera de la esclavitud. Él nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos dar frutos espirituales: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso viene solamente por la obra de Dios en nosotros, colocando su Espíritu Santo para que en nosotros se produzca ese fruto. Él da el Espíritu Santo que hace posible que hombres y mujeres pecadores puedan entonces dejar a padre y madre, unirse el uno al otro y llegar a ser una sola carne. Ese es el camino para un matrimonio que cumpla con el estándar de el diseño de Dios, que llegue a ser un matrimonio unido solamente por medio de Jesucristo. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a tomar 5 minutos de receso.
Bien, hermanos, vamos a continuar. Bien, vamos a ver dos aspectos importantes en términos generales: las responsabilidades de la esposa y las responsabilidades del esposo a la hora de comprender de mejor manera la unidad matrimonial. Las responsabilidades de la esposa, yo creo que veremos hoy día y mañana. Si me alcanza el tiempo solo con los de la esposa, dejamos al esposo para el final, si nos da el espacio de tiempo. El sábado vamos a tener una cena, bueno, algo de parejas, una reunión de parejas. Vamos a mirar el sábado para que también compartamos ahí un espacio y aprovechemos si no alcanzamos. La mayoría de parejas se casan teniendo en mente un ideal, una expectativa, normalmente muy al estilo de Disney, de vivieron felices por siempre. Y entonces idealizan, pero pues Disney no muestra mucho después del matrimonio, aunque hoy día algunos, pero con distorsiones. Pero pareciera que muchas veces las parejas que entran al estado matrimonial creen que todo mundo falla, todo mundo le da mal, todo mundo fracasa en el matrimonio, pero ellos no van a fracasar, ellos no van a tener problemas, que el matrimonio de ellos va a ser diferente. Porque, dicen ellos, nosotros nos amamos de verdad. Y qué bueno que piensen así. Pero debemos aterrizarlos un poquito a la realidad. La realidad es que se está uniendo a dos pecadores que van a enfrentar diferentes frustraciones, y cuando llega ese momento donde la expectativa quizás un poco positivista se ve opacada por la dureza de una frustración, de una desilusión, donde los encantos que quizás percibían el uno del otro empiezan a convertirse en desencanto, pues ahí surge la pregunta: ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó aquí con este matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando? Como que se quita el velo y ya el hombre, la mujer que se presentaba en el noviazgo, en la relación de cercanía, como que la máscara se va cayendo y empiezan a surgir ciertas cosas que empezamos a decir: bueno, yo no sabía que era así, no sabía que tenías esto, que tenías aquello. Empiezan a identificarse ciertos defectos que obviamente en el noviazgo pues se mantenían encubiertos. Por obvias razones, ¿no? Uno no va a conquistar a alguien mostrándole lo más feo de uno. Normalmente uno ese día que va a conquistar se baña, se coloca perfumito, se viste con la mejor ropa, pero cuando se casan, pues la situación cambia. En la mañana se levantan olorositos, sin lavarse la boca, con sudados. Comen ya no tan decentemente, porque cuando son de novios comen muy decentemente, utilizan. Pero ya cuando se empieza a tener esa confianza, esa libertad, como que muchas cosas cambian y empiezan a darse en esos entornos donde se descubren ciertas cosas. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, ninguno de los dos había aprendido a conducir su vida personal y su matrimonio de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí es donde comenzamos podemos decir, a reaccionar un poco, y ahí es donde, si sabiamente actuamos,
acudimos a buscar qué dice Dios y bueno, cómo es que entonces debemos hacer las cosas. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él no hace un par de máquinas y los junta y miren a ver cómo sobreviven. No, Dios, gracias a su gran sabiduría, provee información y dirección específica sobre el propósito, pero también nos muestra la responsabilidad y la forma en cómo estas dos personas que se han unido deben conducirse en medio del matrimonio, que es lo que nosotros entendemos como la responsabilidad que tiene el esposo y la esposa. Esas dos personas que se han conocido, que se aceptan el uno al otro en las buenas, en las malas, en todos los sentidos, y cumplen las diferentes y complementarias responsabilidades. Cuando el marido y la mujer no comprenden y no cumplen con esas responsabilidades, pues hay frustración y confusión. Pero cuando sí se cumple, pues hay una unidad verdadera en el matrimonio. Consideremos entonces qué dicen las Escrituras acerca de las responsabilidades primordiales de la esposa en el matrimonio. Vamos nuevamente a Efesios 5, versículo 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro que nosotros debemos empezar hablando de la sujeción. El Nuevo Testamento le ordena a la esposa muy a menudo que debe someterse al esposo, obedecerlo. ¿Y cuánto le cuesta esto a la mujer? Bastante. No es muy común hoy en día hablar de sumisión. De hecho, muchas veces es lo contrario a la sumisión lo que escuchamos hablar, y aparece claramente una rebelión pecaminosa contra la voluntad de Dios. Dios ha dicho, la mujer debe someterse al esposo, pero normalmente encontramos en la dinámica que la mujer tiene esa inclinación y esa tendencia derivada del pecado a enseñorearse de su esposo, a querer controlar la vida de su esposo, a tomar las decisiones, a llevar adelante el hogar cuando la tarea es del esposo. Ahora, frente a esto también nos encontramos con una idea falsa de la sumisión. Así que debemos empezar corrigiendo esas ideas falsas y vamos a señalar cómo no es sumisión. ¿Qué no es sumisión? Primero, la sumisión no es solo un concepto para las mujeres. Todo creyente debe someterse. Si usted mira ahí mismo en Efesios 5, el versículo 1, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que no es solamente para la mujer el someterse. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que la sumisión es un deber de todo creyente. El creyente debe tener un espíritu sumiso. Lo segundo es que la sumisión no significa que la esposa sea una esclava. Es todo lo contrario. La verdad es que cuando una mujer se somete, es verdaderamente libre. Porque es de esa manera que Dios ha querido que la mujer llegue a tener libertad. Dios, estableciendo ese orden, es quien, en el orden que Él establece, pues genera la libertad en la mujer frente a la realidad del sometimiento a su esposo. En Proverbios 31, que es un texto bastante conocido, nos muestra a la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es, podemos decir, ese modelo de mujer bíblico que nos ayuda a identificar algunas características que por obvias razones no vamos a ver por tiempo, pero que en términos generales nos lleva a identificar ciertas características sobre la mujer en el hogar. Lo primero, en el versículo 10 dice, ¿quién la hallará a esa mujer virtuosa? Ahora, interesante que quien escribe o quien da este consejo es una mujer, ¿no? Le está escribiendo a su hijo. ¿Qué clase de mujer debes buscar? Bueno, esta. Y lo primero que le dice es, ¿quién la hallará? Eso es digamos, una buena recomendación, porque una mujer virtuosa no se encuentra fácil. Mujeres, hay muchas, pero virtuosas, pocas. De hecho, el texto la compara con las piedras preciosas. Y si uno hace el ejercicio, no sé, en Colombia se da mucho la esmeralda, en una región de Boyacá, un departamento, y encontrar esmeraldas es un trabajo bastante difícil. Hay que hacer muchas cosas para encontrar una pequeña esmeralda. Bueno, es más o menos la idea que está generando el escritor, la escritora aquí, donde dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es decir, que el valor de esta clase de mujer es bastante alto, más que cualquier piedra preciosa. Igualmente es encontrarla. No es tan sencillo encontrarla. Y empieza a hacer la descripción del tipo de mujer que es una mujer virtuosa. Versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come su pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Eso es un gran consejo, amplio consejo acerca de una mujer que debe ser buscada por un hombre obviamente que vamos a ver luego, que tiene también virtudes especiales.
Ahora, hablando en términos de sumisión, algo más que no es sumisión es que la mujer nunca abre su boca. Es decir, que la mujer no puede opinar o que la mujer no puede dar consejos. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, que una mujer sujeta es una mujer que es sabia y también sabe dar consejos conforme a las Escrituras, conforme a la ley. Y eso es importante reconocerlo en una mujer. Así que no es que la mujer no pueda hablar, no pueda opinar, no pueda decir nada. Una mujer anulada en el hogar, no, eso no es sumisión. Tampoco es sumisión que la esposa es un objeto de adorno en casa que deja que sus habilidades queden adormecidas. Nuevamente recordamos a la mujer de Proverbios 31, es una mujer trabajadora, diligente en casa, es una mujer activa. Ahora debemos entender que el contexto de la mujer de Proverbios 31 es una mujer de hacienda, es una mujer que administra una finca, no sé si aquí se dice finca, ¿sí? Una hacienda, una finca que administra una casa, que tiene criados y criadas, es una mujer de un estatus económico alto. Ahora, pasarlo a nuestro estatus, a nuestra medida, una mujer en casa, en un apartamento, pues no va a ser lo mismo. Pero sí podemos rescatar algunos elementos, que no es la tarea ahorita, pero que debemos también entender cada contexto. Ahora, la sumisión no significa que la esposa es inferior al marido. Porque aquí no estamos hablando de dignidad, estamos hablando de rol. La dignidad del hombre y de la mujer son iguales. Fueron creados a imagen de Dios. Los dos tienen una misma dignidad, un mismo nivel de dignidad. Pero en cuanto a sus roles, cada uno debe cumplir un rol. Y el hecho de que la mujer se someta a su esposo no la hace menos digna que el esposo o que el varón. Eso lo entendemos aún en la misma Trinidad. En la Trinidad hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Los tres tienen la misma dignidad. Pero cada uno cumple un rol. Y derivado de ese rol, el Hijo está sometido al Padre y el Espíritu Santo sometido al Padre y al Hijo. Pero no, eso no quiere decir que sea uno más alto que el otro o menor que el otro. Igual pasó cuando Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no era inferior a María y José, sus padres terrenales, pero Él se sometió a ellos. Dice Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, siendo Él, Jesús, Dios. Pero se somete porque ese es su rol como hijo. No es inferior. Ahora, de la misma manera, la sumisión de la esposa al esposo en ninguna manera implica inferioridad, sino orden, estructura. Cada uno cumple con su responsabilidad dentro del hogar. Imaginen una empresa con solo gerentes, que no haya administrativos y operativos. Les habría un caos, porque ¿quién trabaja si todos mandan? Y si, como dice, mucho cacique y poco indio. No, aquí necesitamos de los dos, porque así se mueven las empresas, así se desarrollan. No pueden ser todos mandando y no pueden estar todos en la parte operativa. Necesitamos de los dos. Bien, así en el orden del hogar se establece al hombre como cabeza y la mujer sometiéndose a él.
Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nuevamente el texto de Gálatas 3:28 que nos habla: no hay varón ni mujer. Ahora, curiosamente esto lo utilizan algunos para decir que entonces hoy día no hay diferencia entre hombre y mujer, y que el hombre puede hacer lo de la mujer y la mujer puede hacer lo del hombre. No está hablando de oficio o rol, está hablando de dignidad. No hay esclavo ni libre, no quiere decir que no volvieron a haber esclavos ni personas libres. No hay judío ni griego, no quiere decir que se acabaron los judíos y se acabaron los griegos. Está hablando de que todos en esos valores de dignidad, pues no hay diferencia. Pero los roles y las identidades siguen. Eso no se anula. Ahora, nosotros debemos entender que frente a esa realidad de lo que es la sujeción, vamos a ver ahora qué sí es sumisión. ¿Qué es sumisión? Sí es sumisión. Lo primero, en cuanto a la sumisión, es que las Escrituras nos muestran claramente que la responsabilidad de someterse recae sobre la mujer. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el mandamiento no se le da al hombre que someta a la mujer, sino que se le da a la mujer que se someta al esposo. No es que el hombre deba someter a la esposa de manera obligada, usando la fuerza, como lamentablemente se da en algunos casos, donde ya entra el tema del machismo, que aún se vale de esto, de si ve, usted tiene que sometérseme a mí, y de manera fuerte y tirana, el hombre trata de someter a la mujer en una, podemos decir, servidumbre más bien que como esposa. Pero la Escritura es clara: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El mandamiento se le da a la mujer. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, que el mandamiento es para la mujer. Ahora, lo segundo en cuanto a la sumisión es que la mujer debe someterse de manera continua. No es en algunos casos, no es a veces, no es si es que mi esposo es creyente, si es que mi esposo me trata bien. No, el texto en el original griego utiliza en la mayoría de los pasajes el tiempo presente. Cuando los textos utilizan el tiempo presente, el presente continuo, está afirmando que lo que se está diciendo, lo que se está pidiendo, debe practicarse de manera continua. Cuando Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas, por lo menos en nuestra traducción, estén sujetas a sus propios maridos, eso es un presente continuo. Cada vez que leemos, lo leímos ayer, decía lo mismo, lo leemos hoy, dice lo mismo, mañana nos acercamos a leerlo y va a decir lo mismo. Es un presente continuo. Las casadas estén permanentemente sujetas, igual como lo dice Primera de Pedro 3:1, a sus maridos. Es decir, que no es en ciertos casos, es permanentemente.
La sumisión de la esposa, tercero, es un mandamiento. No es una opción. La mujer tiene por inclinación pecaminosa la tendencia a tomar el control de las cosas, a querer tomar el control de las cosas. Es que mi esposo no sabe administrar el dinero, entonces yo lo administro. Es que mi esposo no sabe hacer esto. Y eso pasa aún en la iglesia. Es que los varones de la iglesia no están haciendo nada, entonces yo voy a hacer. Y entonces yo voy a hablar. Y entonces yo voy... No, hermanas, no. Aunque los hombres no estén cumpliendo con sus tareas, la responsabilidad de la mujer es someterse. Yo sé que a las mujeres les cuesta y quizás tienen muy buenas intenciones, pero aquí no es de buenas intenciones que actuamos. Nosotros debemos aprender a actuar bajo la regulación bíblica. Y por eso el Señor regula a través de las Escrituras la manera en que la mujer debe conducirse tanto en el hogar como en la iglesia como en cualquier otro aspecto, para que no caigan en descrédito, para que no den esa apertura a ser vulneradas, lastimadas, heridas, dañadas por actuar de manera impetuosa. Si usted tiene como esposa una idea, un reclamo, una inconformidad con la actitud decente, respetuosa, reverente en cualquiera de los aspectos, acérquese a su cabeza. Su cabeza, si usted es una mujer soltera, es su papá. Su cabeza, si usted es una mujer casada, es su esposo. Si usted es viuda, separada, huérfana, pues su cabeza espiritual sería el pastor. Amén. Y una mujer, no hay mayor peligro que una mujer sin cabeza o con dos cabezas. Porque cuando la mujer quiere liderar, está formando un cuerpo con dos cabezas. Y así no funciona porque tiran para un lado, tiran para el otro. Bueno, no me puedo quedar en ese tema, pero esto es bastante complejo y el orden que Dios propone es un orden sabiamente establecido para el bien de la mujer. Porque la mujer debe ser cuidada, protegida, resguardada. Lamentablemente, hoy día socialmente se ha invertido ese valor y se pone a la mujer a que vaya aún al ejército y combata. No, porque la mujer puede hacer lo que hace un hombre. No se trata de eso. Es que la mujer puede hacer también esto porque el hombre, si el hombre lo hace, la mujer también puede. No se trata si puede o no puede. Se trata de orden. Así que la sumisión no se basa en la forma en que la trata el esposo. No, es que yo soy sumisa. Mi esposo me trata y me trata mal y yo me quedo callada y yo me aguanto hasta que me pegue. No, eso no es sumisión. Si su esposo le pega, denúncielo. Usted no se puede quedar callada frente a eso. La sumisión tampoco se debe condicionar por habilidades, talentos, sabiduría, educación o estado espiritual del marido. No, es que hay hogares donde la mujer trabaja y entonces como ella gana más, entonces ella manda en la casa y ella dice que se compra, que no se compra, establece el orden en casa. No. Si la mujer trabaja, que no es el ideal, la mujer debe estar en casa,
Pero hay ciertas providencias que esperamos no sean temporales, sino momentáneas. Pero cuando eso ocurre, si la mujer recibe su salario, ese salario entra a un fondo en el hogar y se administra como un todo. No es que la mujer le presta al marido y después cobrándole con intereses, o viceversa, el marido prestándole a la mujer y después cobrándole. Esa clase de cosas generan división en el hogar y hasta tragedias, de hecho. Es el recurso, si los dos trabajan, entran a un solo fondo, se destina, y el que gane más o el que gane menos no importa, pero la autoridad sigue siendo del varón. La mujer no tiene por qué saltarse por ningún factor. No, es que mi esposo terminó, ¿aquí es bachillerato? Terminó el bachillerato, pero yo hice una carrera universitaria. Entonces yo soy superior a él. No. Eso no es relevante en el orden del hogar. Porque viene de una familia mejor, una familia más acomodada económicamente. No. Esa clase de cosas degeneran, dañan la relación matrimonial, el orden del matrimonio. Ahora, el texto de Efesios 5:22 nos muestra que la sumisión de la esposa es espiritual, porque termina diciendo que es como al Señor. El Señor manda que la esposa sea sumisa. Y es el Señor quien lo está mandando. Por lo tanto, cuando una mujer es sumisa, está obedeciendo al Señor primeramente, antes que a su esposo. Y cuando no lo hace, a quien se está revelando es al Señor, primeramente, y luego a su esposo. Es una rebelión al mandamiento de Dios. Someterse a su esposo es prueba de que usted ama a Dios, además de que está mostrando que ama a su esposo. Y esto suena muy bonito en el papel, ¿no? La práctica es complejo, porque la mujer tiene la tendencia a encontrar formas en las que puede quizás mostrar que se está sometiendo, pero en realidad manipula de manera astuta, de tal manera que al final se hace lo que ella quiere. A través de emociones, de llorar, de pataletas, de actitudes. No, es que, no, yo me someto y tú haz lo que quieras, pero se va a llorar. O se va a la casa de la mamá, o se encierra en el cuarto y ya su esposo no la puede ni mirar ni tocar. Pero no, haz lo que tú quieras, porque yo me someto. No, el sometimiento es algo real y verdadero, no simplemente aparente. Y debe considerar el sometimiento a su esposo como un acto de obediencia a Cristo y no solamente a su esposo. Cristo ha dicho, Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y un mandamiento a la mujer es, sométete a tu esposo. El sometimiento es un mandamiento. Y si la sumisión es espiritual porque es en el Señor, pues la manera más fácil en que una mujer puede encontrar el camino a un sometimiento voluntario es siendo una mujer espiritual. Una mujer que depende completa y enteramente de Dios, que pasa tiempo en su devoción dependiendo del Espíritu Santo para que le capacite a la hora de someterse. Que le ayude, trate con su carácter, trate con su pecado remanente, con la presencia del pecado en ella, que el Señor le ayude a menguarlo, a enfrentarlo, a darle un trato a ese pecado. El contexto en el que se le ordena a la mujer sujetarse
es en el que esta sujeción solamente puede ser ejercida por mujeres que tienen un corazón que ha sido renovado por la obra de Dios en ellas. Una mujer que no tiene a Cristo, no, es imposible. Así que cuando una mujer que viene a la iglesia, está con su esposo y no se somete, debemos evaluar si tiene la fe. Porque una mujer que tiene la fe quiere obedecer y agradar a su Señor y va a cumplir con esto. Y lo va a disfrutar, lo va a entender y aún se va a deleitar en esto. Una mujer que está fortalecida por el Espíritu del Señor, llena del Espíritu Santo, que vive en plenitud. Sí, quizás lucha, pero cuando lucha con ese pecado, va y se postra delante del Señor, le pide a su esposo que le ayude, que le guíe, que le aconseje, que ore con ella, porque está luchando con ese tema de la sujeción. Pablo en Efesios 1:1 dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que lo que está diciendo en el capítulo 5, se lo está diciendo a mujeres santas y fieles en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 5 al 6 hace referencia a lo mismo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. ¿Cuál bien? Someterse, sin temer ninguna amenaza. La manera en que el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se nos mostraba a la mujer sumisa, era llamando Señor a su esposo. ¿Cómo usted llama a su esposo? No quiero decir que usted de ahora en adelante le llame Señor, porque digamos en nuestro contexto pues no es tan así. Pero ¿cómo lo trata? Debe tratársele con respeto, con honor, dándole honra. ¿Cómo habla de él frente a sus amigas, amigos, compañeros, con sus familiares? ¿Qué dice usted de su esposo? Si usted delante de él habla bien, pero a sus espaldas está hablando mal de él, no está comportándose como una mujer santa. Delante de sus hijos, ¿cómo habla de su esposo? Aun cuando no es creyente. Así que entendemos finalmente que la sumisión es un concepto positivo, no negativo. Enfatiza más en lo que se debe hacer que en lo que no se puede hacer. La sumisión es la libertad de ser creativa bajo la autoridad instituida divinamente. Es decir, que la esposa coloca sus habilidades, sus talentos, sus recursos, su energía a disposición de su marido. Hay algo interesante en Génesis cuando se habla de la creación. No sé si yo lo mencioné alguna vez aquí, pero el hombre fue hecho de la tierra y su labor está en la tierra. La mujer fue hecha ¿de qué? Del hombre. Su labor es su esposo, su hombre. Debe trabajar en él como el hombre trabaja la tierra, la mujer trabaja para el hombre. Todas sus habilidades, sus capacidades, su energía, sus habilidades están en dirección del bien de su esposo. Y eso no la hace menos mujer, no la hace menos valiosa. La sociedad va a decir, ay no, usted está perdiendo el tiempo, usted debería realizarse, porque ahora sacaron la realización. ¿Y cuál es la realización? En términos concretos, que una mujer se realice es que haga lo que hace un hombre.
Pero según las Escrituras, la mujer encuentra su lugar haciendo dentro de todo lo que hace para su esposo. Que se le quema la comida, que no sabe cocinar muy bien, entonces se pone en la tarea de aprender para cocinarle bien a su esposo y a su familia. Que no sabe pegar un botón, bueno, el celular sirve más que para llamadas y ver TikToks, sirve para que usted se capacite buscando cómo pegar un botón o cómo hacer una buena comida. Esa clase de cosas en las que para la sociedad actual es, uy, no, usted se quedó en el siglo XIX, por allá de ahí para atrás. Bueno, ese es el diseño de Dios. Y aunque le critiquen, que lo van a hacer, aunque le señalen, aunque le juzguen, le ataquen, usted debe estar, mujer, confiada en que está haciendo la voluntad de Dios, y a eso fue llamada, a hacer la voluntad de Dios. Usted no es la rival de su esposo. Usted no está puesta al lado de su esposo para competir con él o para luchar contra él, ni para resaltar. Usted está ahí para que su esposo resalte. Y si ven a su esposo con la camisa arrugada, van a decir, la esposa se le olvidó planchar. Esa clase de cosas que claramente hoy día sonarían machista para muchos, pero en realidad es el llamamiento de la mujer. La mujer no es un ser independiente que va por su propio camino, es la compañera de su esposo que está luchando con él, que le está acompañando en el ejercicio de sus labores, y que entonces hace parte de esto. Vamos a dejar hasta ahí por tiempo. Aún me quedan 2 puntos en cuanto al tema de la mujer y otros más, pero los veremos entonces mañana. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por el consejo de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos sigas guiando, que tú obres en la vida de cada mujer, aún de las niñas, las jovencitas, Señor, que aún no se han casado, puedan entender, Señor, su llamamiento, pero también aquellas que ya están en el matrimonio, que son esposas, madres, que sus vidas, Señor, cada día se conformen más a lo que tu palabra enseña. Ayúdales en esta labor, en este propósito, para que conforme a tu misericordia sus vidas, sus hogares sean bendecidos. Doy gracias, Señor, por tu iglesia en esta noche, rogando tu bendición sobre ellos, conforme a tu bondad y misericordia dadas en Cristo Jesús. Amén.